manifiesto del faro del Rey, luz que rompe las tinieblas, el memorial de la vida eterna, parte 4. Profecía del juicio contra los apóstatas, cargos, sentencias y ejecuciones. El Señor Jesucristo, a quien el Padre le ha entregado todo juicio para ejecutarlo, continúa anunciando sus cargos, sentencias y ejecuciones. Escucha, iglesia cortada, vomitada, desamparada y echada fuera. El Dios de la gloria, el juez de toda la tierra, te dice: te estoy juzgando con la ley, porque te caíste de la gracia. Todas las maldiciones de la ley están sobre tu cabeza, pastor apóstata y autoproclamado ministro. Yo mismo, el Dios Todopoderoso, el juez, te llamo maldito. Apóstata cortado, te he declarado maldito, porque predicaste y predicas otro evangelio, un evangelio diferente, falso, y un falso Cristo. Y yo dije en Gálatas 1:8 y 9 que el que hace esto es anatema, es maldito. ¿Por qué vituperas a mi siervo el pastor Gabriel Ferrer, diciendo que está lleno de odio y amargura, y la evidencia es que maldice? Soy yo, el Dios de la gloria, el Cristo vivo, el que te ha maldecido y te maldice. Ve a leer. Apóstata cortado, te he declarado maldito, porque yo dije en 1 Corintios 16:22 que el que no me amare sea anatema, sea maldito. Y tú, apóstata cortado, no me amas. La evidencia es que no amas mi palabra eterna, sino que estás lleno de palabra corruptible, palabra de hombre, palabra que satisface los deseos de la carne, tu vanagloria, tu altivez, los deseos de la perversa, el viejo hombre. Ve a leer lo que dije en Juan 14:23 y 24. Apóstata cortado, te he declarado maldito, porque yo dije en Hebreos 6, del 4 al 8, que los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de mi buena palabra y los poderes del siglo venidero. Al volverse apóstatas, nunca más serán renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y dije además que la hierba que produzca espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Mira bien los espinos y abrojos que tienes, son evidentes en lo que predicas y vives. Las cosas de esta tierra, los afanes del mundo, el dinero, la vanidad y la vanagloria. Por eso, pastor apóstata, tú eres un maldito, porque yo dije que te maldeciría. Mi ley te llama maldito. Mi palabra te dice que eres anatema. Pastor apóstata y autoproclamado ministro, yo, el Dios Todopoderoso, el juez de toda carne, te he declarado maldito. Y lee lo que dice mi ley con la que te estoy juzgando. En Levíticos 27:29, yo dije: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Pastor apóstata y ministro del diablo, escucha lo que te dice el Dios Todopoderoso. Yo te he puesto como anatema, porque estás separado de mí, por causa de lo que está escrito en mi ley. Te aplicaré la sentencia de Apocalipsis 2:22 y 23. Por esta razón, llevas la segunda muerte sobre tu cabeza e irás al lago de fuego por la eternidad. Escucha, apóstata cortado, maldito.
Yo dejé escrita en mi palabra una advertencia que no atendiste, sino que echaste tras tus espaldas, la desechaste, pero ahora te recuerdo la advertencia que hice en Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tú, pastor apóstata, anatema, pecaste voluntariamente porque recibiste el conocimiento de mi palabra y la desechaste. Por eso ya no hay más sacrificio por tus pecados, porque yo dije en Hebreos 10:12 que ofrecí un solo sacrificio por los pecados, una sola vez para siempre. Pastor apóstata y autoproclamado ministro, mi sacrificio perfecto, mi ofrenda, ya no te cobija más, porque te saliste de la gracia. Te repito, estás bajo la ley. Por eso mira los cargos contra ti. Me pisoteaste. ¿Acaso no me pisoteas cuando dices que Cristo murió y resucitó para que tengas prosperidad y triunfos en esta tierra? ¿Acaso no me pisoteas cuando dices que mi obra redentora es para que vivas bien en el reino de este mundo? Eres un maldito. ¿No has leído lo que dije en Juan 18:36? Yo dije, mi reino no es de este mundo. Te repito, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Me pisoteaste y me pisoteas cuando dices que el falso Cristo que predicas soy yo. Pastor, apóstata, anatema, maldito, hijo del diablo, tú predicas un falso Cristo, porque yo nunca tendría un ministro que llevara a las ovejas a arraigarse a esta tierra, a buscar las cosas de esta tierra. Yo nunca tendría un pastor, profeta o maestro que fuera psicólogo, político, lleno de vanidad y vanagloria, que quiera agradar a hombres, porque yo enseñé en mi palabra qué es negarse, despojarse, tomar la cruz y seguirme. Yo enseñé en Gálatas 1:10 a través del apóstol Pablo que el que agrada a hombre no es mi siervo. Cargo contra ti, tuviste por inmunda mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la tuviste como cosa común, profana e impura. ¿Sabes cómo? Cuando la usaste y la usas para tus anhelos en esta tierra, para las cosas materiales, cuando dices que las cubres con mi sangre. ¿Crees que morí y derramé toda mi sangre para las cosas corruptibles? Pastor apóstata y autoproclamado ministro, eres un blasfemo. Cargo contra ti. Afrentaste al Espíritu Santo, pastor apóstata, profeta y apóstol del diablo. ¿Cómo te atreves a decir que las lenguas diabólicas que hablas son las lenguas de mi espíritu? ¿Cómo te atreves a afirmar que lo que llamas poder viene de mi espíritu si son los poderes del infierno? ¿Cómo te atreves a afirmar que son los dones de mi espíritu lo que tienes si son demonios los que se anidan en ti y en tus templos? Estás lleno de espíritus inmundos, espíritus de fornicaciones, espíritus de adivinación, espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu de error, espíritu del mundo, espíritu de esclavitud, apóstata cortado, en ti mora el espíritu del anticristo. Mira la sentencia que pesa contra ti, la que está en Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Mayor castigo tienes, pastor apóstata y autoproclamado ministro. Por ello ahora te encuentras en la horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que te devorará, porque eres mi adversario. Te dice el Dios Todopoderoso, el juez de toda carne. Escucha los otros cargos que tengo contra ti, pastor apóstata, que te corté y te vomité el 28 de enero de 2021. Cargo contra ti: caíste en la incredulidad y la desobediencia, pues desechaste la fe bíblica y acogiste una fe corruptible. Yo hablé de ti, pastor y ministro apóstata, en Judas 1:4, cuando dije que hombres impíos convertirían en libertinaje la gracia de Dios y me negarían. Yo di 3 ejemplos para enseñar a la iglesia a que no hiciera lo mismo. De lo contrario, ejecutaría mi juicio de la misma manera. Primer ejemplo: yo recordé la generación de Israel que salió de Egipto, la cual pereció en el desierto bajo mi juicio de mortandad. Yo dije en Judas 1:5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este juicio de destrucción está sobre tu cabeza, pastor apóstata, falso profeta, falso maestro y autodenominado apóstol. Está sobre ti y sobre toda tu familia. Cargo contra ti: tú abandonaste tu morada, porque dejaste de ser templo del Espíritu Santo y te convertiste en habitación de demonios. A la iglesia yo le puse de segundo ejemplo a los ángeles que no guardaron su dignidad. Yo dije en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ministro apóstata, hijo del diablo, que te corté el 28 de enero de 2021. A estas prisiones eternas, en el lugar de tormento, irás en breve, cuando ejecute sobre ti mi juicio de Apocalipsis 2:22 y 23, hasta que llegue el juicio ante el gran trono blanco, donde sacaré tu expediente para echarte en el lago de fuego y seas atormentado por los siglos de los siglos. Cargo contra ti: fornicaste de todas las formas, pastor apóstata y autoproclamado ministro. Yo le di un tercer ejemplo a la iglesia, el cual tú no atendiste. Yo hablé de Sodoma y las ciudades vecinas que fornicaron. Mi palabra dice en Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Apóstata maldito, anatema, no recibiste el ejemplo y te dedicaste a blasfemar y te corrompiste como animal irracional. Cargo contra ti: seguiste el camino de Caín, apóstata cortado, pastor y ministro del diablo. El Dios Todopoderoso te dice que no quisiste arrepentirte del odio de Caín que tienes en tu corazón, de haber odiado a las ovejas, predicándoles y enseñándoles un evangelio corrompido, terrenal, una fe corruptible. Las odiaste, guiando a las ovejas a poner la mirada y el corazón en las cosas de esta tierra. Odiaste a las ovejas, desechando mi palabra eterna, mi reino eterno. Odiaste a las ovejas, enseñándoles
promesas corruptibles, terrenales, y no las promesas eternas. Tú, pastor apóstata, maldito, anatema, cortado, eres homicida como Caín, porque has matado a muchos. Al predicarles muerte, los has matado con tu lengua de áspid, tu lengua venenosa. Cargo contra ti. Te lanzaste por lucro en el error de Balaam. Te reitero este cargo, ministro apóstata, hijo del diablo, el cargo que te di en Apocalipsis 2:14, cuando dije que retienes la doctrina de Balaam, al fornicar con los ídolos del dinero, la vanidad, la vanagloria y los bienes terrenales. Yo te recuerdo la sentencia por estos pecados en Apocalipsis 2:16. Yo he venido en medio de los candeleros y yo mismo estoy peleando contra ti con la espada de mi boca, con mi palabra, la que es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta espada no cesará de pelear contra ti hasta que perezcas. Cargo contra ti. Seguiste y sigues en la rebelión de Coré. Ministros apóstatas, hijos de Jezabel, esclavos del diablo, a ustedes les habla el Dios Todopoderoso, el juez de toda la tierra. No quisiste caminar hacia la tierra prometida, la nueva Jerusalén, y cuando te invité a través de mi siervo, el pastor Gabriel Ferrer, en la cuenta regresiva de 50 días, lo golpeaste, pero me golpeaste fue a mí. Te rebelaste contra mí, como hicieron Coré, Datán y Abirán. Ve a leer lo que les hice, porque eso mismo haré contigo, porque voy a demostrar quiénes son mis verdaderos siervos y quiénes son los siervos de Satanás. Ustedes son los siervos del diablo, apóstatas, anatemas, malditos, cortados, vomitados, echados fuera. Cargo contra ti. Haces mercadería de las almas, apóstata maldito, cortado, falso profeta y maestro. Tú eres cumplimiento de mi palabra. Yo dije en 2 de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tú, pastor apóstata, estás lleno de avaricia por las cosas de esta tierra. Tienes codicia por los bienes materiales y para obtenerlos haces mercadería de las almas. ¿Acaso no es mercadería de almas cuando dices, vengan, pacten, siembren, hagan votos con dinero y escribe tu petición ahí? Da la ofrenda, pues Dios te prosperará. Los que hacen y dicen esto ya están cortados. Mi juicio contra Jezabel caerá sobre ellos y su lugar es el lago de fuego. ¿Acaso no es mercadería de almas cuando dices, entre más grande sea la ofrenda, es más grande el milagro? Los que dicen esto caerán en breve, porque yo, el Dios Todopoderoso, les quito el aliento de vida delante de la congregación y abrirán los ojos en el infierno. ¿Acaso no es mercadería de almas cuando por televisión o radio hablas de lluvias, siembras, campañas, encuentros? En breve caerán todos los que hacen esto, porque el juez de toda carne hace juicio para enseñanza en toda la tierra. ¿Acaso no es mercadería de almas cuando dices, ya se acaba el tiempo y vamos a orar y te vas a perder la bendición? Llama y da tu ofrenda. Tú que has hecho y sigues haciendo esto, te digo que eres un maldito. ¿No has leído dónde describí la fornicación con la tierra? La que tú enseñas, predicas, pregonas. Tú eres un mercader de mi evangelio.
porque lo convertiste en una mercancía, lo usaste para tus fornicaciones, las que están en Apocalipsis 18. Cuando yo, el Dios de la gloria, describí las mercancías de la gran ramera, Babilonia, donde tú, apóstata, pastor anatema, maldito moras y sirves, yo dije en Apocalipsis 18, 11 al 13, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Pastor apóstata, autoproclamado, profeta y apóstol, tú estás lleno de estas mercaderías, los frutos codiciados por tu alma adúltera y fornicaria, y dentro de estas mercaderías están las almas de los hombres con las que tú comercias. Mercader del evangelio, eres un impío. Por eso te corté del buen olivo, te eché fuera, te vomité de mi boca. Lee bien, apóstata maldito, que te regodeas en los coliseos, los estadios, en las campañas, en las convocaciones para robar a nombre de ofrendas, votos y diezmos. Lee bien cómo te nombro en mi palabra. Eras mancha en mi iglesia y por eso te corté. Eres nube sin agua que deambula dirigida por el viento, porque estás vaciado de mi palabra eterna. Eres árbol otoñal sin fruto. Estás 2 veces muerto, porque sobre ti está la segunda muerte, el lago de fuego es tu morada. Yo te desarraigué, apóstata maldito, el 28 de enero de 2021. Tú eres fiera, onda del mar, que espumas tu propia vergüenza, y escucha bien, oye bien, yo, el Dios Todopoderoso, te dice, apóstata maldito, que para ti tengo reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Yo, el Rey, el Cristo vivo, estoy en medio de los candeleros, en todas las naciones. Vine a hacer juicio. Estoy haciendo juicio contra ti, iglesia apóstata, que te llamas iglesia de Dios, ministerial, iglesia de Jesucristo, y voy a cumplir mi palabra, la que está escrita. Nunca pensaste que te llamaría con una cuenta regresiva de 50 días para luego cortarte en el juicio del desamparo, habiéndote declarado ciega y desnuda, miserable y pobre. Te vomité. Nunca pensaste que te juzgaría antes del arrebatamiento, pero yo dije que el juicio comenzaba por la casa. Yo dije, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo dije, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo dije, te vomitaré de mi boca, quitaré el candelero de tu lugar. Yo dije, a Jezabel la echaré en cama y a sus hijos mataré de muerte, mortandad y segunda muerte. Yo dije que no sabrás el día y la hora de mi venida por la iglesia, porque eres siervo infiel, negligente, malo. Yo dije que velaras para saber el día y la hora y no velaste. Yo cumplo mi palabra. No sabrás el día y la hora que ya sabe mi siervo, el pastor Gabriel Ferrer, al que llama falso profeta, del que dices no es ningún profeta. Y ante este decir de tu lengua venenosa, yo, el Dios Todopoderoso, te digo que al pastor Gabriel Ferrer lo tomé de detrás del redil de las ovejas. Lo llamé como lo hice con Amós. Certifiqué el llamado con los múltiples milagros de mi palabra eterna que hice usando la universidad, y la dejé escrita en los libros, videos y alabanzas, porque puse al siervo Gabriel Ferrer sobre ti, apóstata maldito,
para enseñarte mi palabra eterna y no quisiste aprender absolutamente nada. Ministro apóstata del diablo, escucha lo que mi siervo, el pastor Gabriel, te dice de mi parte, pues es la misma profecía del Dios Todopoderoso que dio mi siervo Amós, y ahora te la aplico a ti. Tu mujer es ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y morirás en tierra inmunda a donde te has aferrado. Esto lo haré directamente del cielo, yo, el Dios Todopoderoso, con mi mano, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Apóstata maldito, pastores y ministros cortados, el juez de toda la tierra te recuerda lo que dije en el manifiesto anterior. Voy a sacar las pocas ovejas que tienes atadas en tus templos de inmundicia, porque voy a responder la oración que hizo la sierva Yolanda Rodríguez en el último culto que ordené en esta tierra el 24 de enero de 2021. Ve a leer. Ella dijo: te clamamos, Padre, para que seas tú sacando las ovejas de esos rediles donde hay pastores impíos. Toma tus ovejas, Rey, tú estás en medio del candelero, mi Cristo. Tú dijiste que llegaría el día en que estarías en medio del candelero. Y tú dijiste que tienes las estrellas en tu mano, en tu diestra, es decir, los pastores, y has venido para dar la recompensa a los fieles y para juzgar a los impíos, los pastores infieles, porque tú eres soberano Dios, Rey de la gloria. Escucha bien, pastor apóstata e impío, cortado, el Señor Dios Todopoderoso, el que tiene las estrellas en su mano, dice: voy a cortar cabezas de grandes iglesias y concilios en Barranquilla, Colombia y en las demás naciones. Caerán en medio de la congregación. Yo quito el aliento de vida para que todos sepan que soy yo, el Dios Todopoderoso, que está juzgando, caminando en medio de los candeleros. Caerán cabezas de iglesias que son emporios internacionales, que se llaman iglesias y concilios, que tienen canales de televisión, de radio. El Dios Todopoderoso, el que tiene en la mano la espada de dos filos y ojos como llama de fuego, te dice: tiembla, tiembla, siervo de Satanás, que te dices ministro de Dios, porque el juez de toda carne está juzgando. Escucha lo que dice el Dios Todopoderoso, la profecía que ciertísimamente se cumplirá. Voy a cortar el aliento de vida, a cortar cabezas, en cumplimiento de Apocalipsis 2, versículos 22 y 23, la sentencia contra Jezabel y sus hijos. En Barranquilla, el Dios Todopoderoso hará caer las cabezas de pastores y autodenominadas pastoras de concilios. El Señor hará caer una que se dice también profeta y que proclama la fe corruptible, puesta en acción, la fe sin límites. Caerán pastores que hablan de días específicos de unción, se disfrazan y emiten mensajes motivadores. El Dios de la gloria hará caer la cabeza de un concilio cuya cabeza está en el infierno. Han hecho una gran empresa abriendo colegios y haciendo alianzas con apóstatas en Estados Unidos. Afirman que es una iglesia gloriosa con paz, prosperidad, provisión. A esta iglesia el Señor le aplica lo que está en Jeremías 6, versículo del 13 al 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan.
cuando los castigue, caerán, dice Jehová. En esta ciudad de Barranquilla, el Señor Jesucristo, el que camina en medio de los candeleros y tiene las estrellas en su mano, hará que caiga la cabeza de un pastor con una emisora del diablo que ha predicado la falsa doctrina de la prosperidad desde hace más de 20 años. Este pastor tiene asegurado su aposento, su morada eterna en el infierno. El Señor cortará la cabeza de un pastor de un concilio con una tradición larga en Barranquilla, que habla de servicios de unción y milagros, que predica mensajes motivadores y afirma que los diezmos y ofrendas son adoración a Dios y ponen las cuentas bancarias. En Barranquilla, el Dios de la gloria hará que caiga la cabeza de un pastor de una iglesia apóstata grande, rica, que habla de los sueños que resucitan, de que es necesario enfocarse para que todo lo que se quiera acontezca. También caerá la cabeza de un pastor apóstata de la ciudad que dice quebrantar maldiciones. ¿Cómo va a quebrantar las maldiciones de la ley que Dios mismo ha puesto sobre su cabeza? Este apóstata ya tiene el lugar asegurado en el infierno. En Sabana Larga, Dios, el juez de toda carne, hará que caiga la cabeza de un pastor impío que predica prosperidad material, que asegura que Dios cambia de posiciones, que hace oraciones proféticas, declarando puertas abiertas y pasando umbrales, haciendo a muchos hijos del diablo. En Valledupar caerá la cabeza del pastor principal de un concilio que tiene una iglesia cuyo líder es un varón que conocí hace mucho tiempo y al que le prediqué el evangelio puro, pero ahora es apóstata. Hace abominaciones como los pactos de comunión y mesas proféticas. En Bogotá, el Dios Todopoderoso hará que caiga la cabeza de una iglesia que se dice internacional, que ha hecho alianza con hombres y tiene poder político, usando a los feligreses. Caerá a la cabeza de una mujer a la que llaman hermana y en sus templos tienen horarios de profetizar. Caerá a la cabeza de un pastor con una esposa autodenominada profeta, que hablan de avivamiento y lo que hacen es multiplicar la muerte de almas. El Señor también ejecutará su juicio directamente del cielo sobre la cabeza de una iglesia que habla de transformación de vidas en Colombia, que también usan a los feligreses para logros políticos. El Dios de la gloria hará caer la cabeza de un pastor impío en Centroamérica que hace noches del diablo, que afirma que la presencia de Dios no es un lujo, sino una necesidad. Habla de potencial, de restitución, de cosas materiales que Dios hace. En España caerá la cabeza del que en los 50 días aseguró deslindarse de Berea Barranquilla. El Dios Todopoderoso hará caer cabezas en pleno culto de los malditos cortados delante de la congregación, el juicio de Ananías y Zafira. El Señor me dijo que caerán cabezas de concilios que firmaron una carta impía de acusaciones falsas contra mí en los 50 días. Carta contra el Señor, porque Él me dijo que lo golpearon a Él. En esta carta los impíos mintieron, la reprodujeron en la ciudad. Todos los que participaron de esto fueron cortados en el juicio del desamparo. Estos pastores impíos de concilios y asociaciones violaron las leyes humanas y después desaparecieron la carta de internet. Pero el Dios Todopoderoso la guardó. Está guardada en la tierra y en el cielo y forma parte del expediente de acusación contra los apóstatas malditos cortados. Y reitero que yo no hago ni haré nada contra nadie, porque es la mano del Rey, del Dios Todopoderoso, el juez de toda carne, la que actuará directamente del cielo, porque tiene las estrellas en su mano. Por eso te recuerdo, iglesia apóstata e iglesia dormida, que el Rey me dio la espada de su poderosa palabra en la mano. Ve a mirar el pozo de aguas vivas. Esa es la espada. Ve a mirar los libros. Ve a mirar. El Rey de la gloria también le da un mensaje
para la impía que afirmó que las profecías que me ha dado el Señor son falsas, porque no decía, así dice Jehová. El Señor le dice a esta varona que está cruzada por el diablo, que espíritu de locura envía el Señor directamente del cielo sobre ella, como juicio, y sobre dos varonas en las que Dios puso profecía y ahora están pregonando que renacieron, pero regresaron al vómito. Y también el Señor Jesucristo le dice a un pastor de alabanza, a través del cual va a dar una enseñanza: tomo el aliento de vida de tu madre y tu padre, porque te voy a despojar para que tomes el camino estrecho y recuerdes lo que significa tomar la cruz y seguirme. Cuando se cumpla toda esta palabra profética dada por el Señor, la cual me ha encargado anunciar, todos van a saber que fue la mano del Rey directamente del cielo que ejecutó la sentencia. Y a ti, oveja dormida, el Señor te dice: lo que te han predicado es para lo corruptible, para esta tierra. Entonces, ¿de qué estás lleno tú? Estás lleno de cosas corruptibles, de simiente corruptible, simiente corruptible, simiente corruptible. Estás lleno de podredumbre, estás lleno de lo terrenal, de muerte. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor te dice: oveja que duermes, ¿cómo puede ser la palabra de Dios, que es simiente incorruptible, lo que te predican y te enseñan, si claramente es corruptible lo que recibes en los templos de los apóstatas cortados? Lo corruptible no hereda, no hereda. Mírate bien, porque lo que han hecho esos pastores impíos es desheredarte de las promesas eternas. Por eso el Señor te dice hoy: oveja dormida, ve allá al pozo de aguas vivas para que te enteres de las promesas eternas. Ve allá a beber y huye, sé libre de las cadenas que te han puesto esos pastores impíos, autoproclamados profetas apóstoles. Tú no ves los grillos en tus pies, las cadenas en tus manos, en tu alma, en tu espíritu. Te ha pastoreado la muerte hasta el momento. Te llevan camino al infierno, camino a la perdición, camino al lago de fuego, camino al trono blanco. El Señor también te dice, oveja dormida, que eres esclava de los pastores apóstatas cortados, porque Él dice en 2 de Pedro 2, versículos 18 y 19, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Oveja dormida, te vencieron los apóstatas, pero el Señor te dice, en el cumplimiento de mis juicios, cuando lo veas, todavía podrás huir del templo del pastor cortado. Huye de allí, debes huir, porque el que huya de los templos de Jezabel, ese es oveja, ese no está cortado, ese es salvo y va a participar del arrebatamiento. Y termino este manifiesto con un mensaje para los pastores dormidos que están en concilios y asociaciones apóstatas. El Señor te dice, ¿no te das cuenta de que estás extraviado, que eres esclavo de esos concilios cuyas cabezas están cortadas? ¿Estás asociado, verdad? ¿Estás asociado con ministros cortados en la asociación de malditos apóstatas? Tú, pastor, que estás esclavo allí, esclavizado, que eres siervo de los hijos del diablo, de los hijos de Jezabel, eres siervo de Jezabel. Ve a ver el video cuando un pastor se aísla
para que sepas cómo escapar de las garras de los lobos rapaces, porque yo sí soy el pastor que se aisló, y por eso el rey me ha puesto ahora de juez. Mira qué pasó con el pastor que se aisló. ¿Sabes qué pasó? Está lleno de eternidad, de promesas gloriosas, eternas. Yo tengo la promesa de la descendencia santa, multiplicada por la eternidad en mi corazón, en mi mano. Tengo la piedrecita blanca. Cuando el rey fundó la iglesia Berea Barranquilla en el 2010, lo primero que me dijo es: no te vas a asociar con ninguno, porque son malditos, y el modelo que seguirás es la iglesia del libro de los Hechos. Por eso no soy esclavo de nadie en esta tierra, soy esclavo de Cristo, porque no he agradado a hombres, pues el sello del siervo de Cristo es que no agrada a hombre. Por cuanto las Escrituras dicen: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. 4 de agosto de 2024. Pastor Gabriel Alberto Ferrer Ruiz.